Entonces, para el abordaje del material PREST, para primero se realiza una articulación con la malla y se identifica cuáles de estos procesos de ejercitación se pueden tomar en cuenta. Les recuerdo que el material virtual de consulta que tenemos se encuentra organizado por módulos. El módulo A y B es para primer semestre, el módulo C es para el segundo semestre. En estos momentos vamos a abordar es el primer semestre. Entonces, para este primer semestre vamos a encontrar una situación problema que es la de los insectos. Ustedes ya la han logrado observar con antelación. Esta situación de los insectos es una situación supremamente sencilla. Lo que busca es fortalecer los procesos de codificación, de composición y descomposición, ¿sí? Ustedes van a encontrar esta abeja y la mariquita. En esto se va a trabajar las siguientes nociones relacionadas con la malla: conjuntos, características de los conjuntos, clases de conjuntos, la noción de decena y la de docena. Entonces aquí yo les menciono en este texto que ustedes van a encontrar unos ejercicios introductorios de conteo y agrupación. Entonces vamos a mirar qué es lo que van a encontrar de conteo y agrupación para primero. De antemano, pues explicar que en esta guía del docente se encuentra una tabla de contenido. Esta tabla de contenido explica qué se realiza en cada proceso. Entonces me voy a detener un poco para mirar las etapas. Las etapas son la primera de comprensión, que es donde yo le presento la situación al estudiante. Se realiza un esquema con el estudiante. Inicialmente podríamos utilizar palabras simples y alguna imagen en relación con esa palabra. Y la etapa de descontextualización, que tiene que ver con los centros. Estos centros que señala esa etapa de descontextualización son procesos de ejercitación, procesos básicos, por ejemplo, que asocie la palabra con el número, la imagen con el número, procesos de conteo, noción de orden, cuál sigue después de, y ya entonces viene la etapa de resolución de la situación problema, para posteriormente organizar entonces ya el eje conceptual y el eje temático preciso, en este caso que esté relacionado con los conjuntos, y ya la resolución de la situación problema con la etapa de reflexión para realizar la malla, la rejilla de evaluación. También recordar que cuando finaliza en la guía del docente el abordaje de la situación problema, se encuentra una rejilla de evaluación, que esa ustedes la podrían utilizar para que el niño realice su proceso de autoevaluación. Esa no se encuentra en la guía del estudiante, pero sí se encuentra en la guía de nosotros. Aquí entonces está en el texto del docente, se encuentra como la estructura de la secuencia didáctica. Igual ustedes se pueden apoyar de los centros en ese proceso de descontextualización para que aborden, por ejemplo, esto que yo les propongo que está en ese PDF. Ustedes en estas páginas, esta es la página de los estudiantes, es donde ustedes pueden reforzar. Si quieren reforzar conteo y agrupación, se encuentra en la página 9 a la 13. Si quieren articular el conteo con partes del cuerpo, se encuentra en la página 15 a la 16. Si desean realizar conteo con actividades cotidianas, relacionando número, cantidades y primeras nociones de agrupación, se encuentra en la página 18 a la 19. Si quieren trabajar a mayor profundidad noción de conjunto, se encuentra en la página 24 a la 25. Si desean generar la representación de números del 1 al 12, se va a encontrar en la página 21 a la 22. Y también entonces está el material de recorte. Hay que tener mucho cuidado con este material de recorte, que es como lo más complejo para organizar con los estudiantes. Decirle al padre de familia que es importante que el material se haga el recorte cuando la docente lo solicite. Entonces vamos a mirar un poco más al detalle esta primera parte, que es la que yo les estoy exponiendo de la situación A, de la situación de la abeja y la mariquita. Entonces, aquí están toda la fundamentación pedagógica, lo que los niños, aquí en esta tabla de resumen, ustedes van a encontrar qué van a requerir de materiales, qué objetivos tiene ese aprendizaje. Cuando ustedes vayan a construir la guía, si se van a apoyar en algo del texto, ustedes pueden tomar los objetivos que aquí se encuentran, relacionando la fuente de donde abordan la secuencia didáctica.
y los materiales allí que van a requerir. Recordar que estos materiales son los que están al interior de la guía. Entonces vamos a mirar, los niños van a encontrar la mariquita y la abeja. Importante que antes de abordar estos dos personajes, estos dos insectos, nosotros podamos explicarle a los niños algo un poco más relacionado con el ecosistema donde ellos interactúan. Entonces se sugiere que se aborde previamente algo relacionado con los insectos para que sea mucho más fácil identificarlos. Entonces aquí se trabaja, por ejemplo, el manejo del renglón. Vamos a mirar por qué. Esta actividad se relaciona con el manejo del renglón. Permítame un momentico, ¿en qué sentido? Se relaciona no me mostró la del estudiante. Se relaciona en el sentido de que primero los niños deben, estas líneas que tiene ellos deben primero crear el personaje. Y aquí entonces les dan una silueta y les dicen que los puntos, esos puntos entonces es para decorar la mariquita. Entonces ellos deben pintar el interior del punto para crear esa mariquita que hay en una hoja de recorte. Y también les dan las líneas de la abeja para que ellos pinten esas líneas, después las recorten y las peguen en la silueta. Entonces es importante pues, esta actividad introductoria porque esta es lo que permite fundamentar la noción de conjunto también y de orden, porque se trabaja con ambos para pintarlos y para ubicarlos en un espacio determinado. No sé, hasta es que se relaciona mucho esta primera parte de la situación problema de los insectos con el manejo del renglón y las nociones de orden. Entonces, eso es un muy buen aporte que tiene el texto. Y como les digo, ese PDF que les estoy acá exponiendo, se los envió esta semana el profesor Luis Alberto. Entonces allí está bien organizadito, cosa de que ustedes puedan ir directamente a la página en la que se pueden apoyar. Entonces las etapas, en la etapa de comprensión, con base en los lineamientos curriculares, pues entonces hay unos tiempos sugeridos. Nosotros les sugerimos por favor el manejo del tiempo en cada una de las actividades que propongan con los estudiantes, para que también los padres de familia puedan hacer una planeación de estos procesos con los niños. También acá hay unas preguntas generadoras que responden directamente también con la dinámica y la didáctica del modelo constructivista. Entonces aquí está esa construcción, esa etapa de comprensión de los insectos, donde se pregunta qué es un insecto, por qué tiene puntos, qué es el caparazón, por qué la abeja tiene líneas, cuáles son las condiciones que deben tener en cuenta para crear el insecto, y también pedirle a los estudiantes que si comprenden, por ejemplo, porque hay que pintar esas líneas de color negro, las de la abejita. Entonces, esas son preguntas que también aquí se dan unas preguntas generales, ustedes ya empiezan a establecerlas un poco más. Algunos le ponen también algunos ejemplos adicionales de otras preguntas que ustedes podrían proporcionar a los estudiantes. Por ejemplo, qué les ayuda a entender ese problema, cómo pueden visualizar esa tarea, cómo pueden representar esa imagen en la mente, ¿sí? Que imaginen cómo podrían ver otro tipo de insecto también. Y los esquemas que piden, por ejemplo, el esquema de la situación problema nos dicen también, usted puede decorar el aula, en este caso es que ellos puedan recortar la imagen de los insectos o que puedan pintarlos en la primera parte, en la primera hoja del cuaderno de matemáticas y hacer con ellos entonces un esquema sencillo, ¿sí? Al inicio no con tantas letras porque están en proceso de alfabetización, pero sí pueden utilizarlo con unas imágenes representativas para reconocer la situación problema. Ya entonces vienen los centros de aprendizaje
que estos centros de aprendizaje es la descontextualización y principalmente se trabajan con los procesos de ejercitación y modelación adicional de resolución de problemas en la estructura propuesta. En esta situación problema principalmente se trabaja es pensamiento numérico. Entonces vamos a mirar cómo vienen los centros de aprendizaje. Los centros de aprendizaje entonces vienen organizados de que el centro 1 enseñan explícitamente, dicen qué es lo que va a enseñar principalmente. En el segundo ya hay un primer desarrollo, en el tercero entonces ya se hace un regreso a los aprendizajes y se hace un segundo desarrollo, y ya en un cuarto es más un acercamiento a lo que está aprendiendo el estudiante, para finalmente promover la ejercitación y la situación de aplicación. Pero igual esta guía está diseñada de manera sencilla con base en estos apartes que están acá señalados. Estos son los que están relacionados directamente con nuestra malla y que nos pueden facilitar el abordaje de la decena y de la docena en la noción de conjunto. ¿Cómo vamos hasta ahí? Voy a estar a la par con ustedes, o sea, si ustedes en la medida que requieran orientación, allí yo voy a estar. Pero lo primero que necesitábamos era, por ejemplo, este mapa del texto. Porque esta es solamente la situación 1, ¿sí? Pero aquí yo, por ejemplo, ya les pongo la situación del monstruo come letras. O sea, está lo del primer semestre totalmente detallado. Entonces, permítanme en un momentico. Entonces, para iniciar con el centro 1, descontextualización. Entonces, se trabaja con las partes del cuerpo. En la malla de ciencias naturales, para primero está el cuerpo, reconocer el cuerpo. En el primer proyecto de transición está Así soy yo. O sea, ellos trabajaron todo un trimestre. También la noción de cuerpo, movimiento. Este material, este primer centro de la situación problema de los insectos trae, voy a ampliar, tiene este material de recorte que trae estas imágenes del cuerpo, principalmente lo que podemos contar de nosotros, los dedos de las manos, los dedos de los pies, las uñas, los ojos, la nariz, la boca, los pies, las orejas y las cejas. Y también hay otro material manipulativo, ¿cuál es? La relación con un dado. Entonces, el 1 y la representación numérica. El 10 y la representación numérica. Porque también allí en ese material manipulativo relacionado con el cuerpo se encuentra un juego. Entonces vamos a mirar. Acá, como ustedes logran observar, nos ponen la duración del juego. Puede ser un poco más de tiempo, pero importante que cuando ustedes lo vayan a utilizar en la orientación para los estudiantes, pues los estudiantes puedan, los padres de familia sobre todo, puedan reconocer cuánto tiempo más o menos debe invertir. Entonces dice que presente las actividades de las tarjetas de las partes del cuerpo y que señale en su cuerpo dónde se encuentran. Entonces, si les mostramos los pies, ellos deben mostrar los pies, ¿sí? Y para representar las cantidades, entonces se representan las partes del cuerpo junto con esa representación simbólica del dado y que la representen ellos así como muestra la niña acá en la imagen con los dedos. Entonces ahí hay un primer proceso de asociación. Ya después entonces le solicitan, este es un material que es manipulativo que está en la parte también trasera del texto del estudiante y también del docente, para el recorte y organizar la noción de orden, que el padre de familia la entregue en desorden y después el niño la encuentre y la ponga en orden. Y entonces ya después empieza un proceso de asociación, 2 ojos, la representación del 2 con un dado, la representación del 2 con el número arábico. ¿Cómo vamos hasta ahí? Listo, entonces vamos a seguir con ese centro 1.
Y este centro 1 es bastante importante porque se relaciona, como les mencionaba, con el proyecto que hicieron las profesoras de transición el año pasado y se relaciona con la malla sobre todo de ciencias naturales y de ética para primero, porque tiene que ver con cómo soy yo, qué es lo que me compone mi entorno y lo que soy yo. Entonces vamos a mirar y estos ejercicios están en blanco en el libro del estudiante. Pero entonces le dicen, represente de diferentes formas el número 2. Entonces, cuando ustedes se encuentren en la guía del docente esto en verde es porque están dando la respuesta al ejercicio propuesto al estudiante. ¿Qué quiere decir? Ustedes no se tienen que poner a desarrollarlo ahí en ninguna guía del estudiante, sino que está todo en su guía del docente. Entonces, el 2 en número arábigo y la primera forma es un dado con 2 puntos en una sola casilla, o los 2 puntos diferenciados en una ficha de dominó, o 2 en una caja. Esta es una caja. Para este material Prest, este es una caja. Y esta es una caja de 10, ¿sí? Pero los niños podrían también hacernos aquí 2 ponquecitos, ¿sí? Podrían poner un pato con 2 patas, ¿sí? Nos podrían poner, ¿qué más nos podrían poner? Lo que necesitamos es que los papás, nosotros si damos una muy buena primera explicación, los papás van a lograr inducirlos a ellos a lo que nosotros requerimos que empiecen a organizar, ¿sí? Para que así puedan llegar más fácil a la noción de número. Igual las profesoras el año pasado lograron abordar hasta el número 10. Y observen entonces, aquí esto es lo que le presentan a los estudiantes y esto es lo que nosotros esperaríamos que ellos pudiesen realizar. Entonces seguimos con el centro 1. Ese centro 1 es grandísimo. Observen la descontextualización. Son unas situaciones de aplicación, en este caso conteo, orden, noción de orden y secuencia. Entonces vamos a mirar. Le ponen al niño, le dicen, en la familia de Pedro contamos 10 ojos. ¿Cuántas personas hay en esta familia? Entonces, si la familia del estudiante es numerosa, entonces va a ser muchísimo más fácil. Si no, pues le va a tocar buscar familiares adicionales. Y entonces le dice después, colorea la ficha de dominó que representa el número de personas que hay en la familia de Pedro. Nuevamente recuerdo, así como en lectoescritura, si vamos a trabajar un concepto nuevo, trabajémoslo que lo pinten con rojo clarito. Que no lo repinten, que lo pinten con rojo. De esta manera se genera recordación en el estudiante, ¿sí? Ya entonces acá sigue con cada parte del cuerpo, cuántas narices hay en cada casa, cuántos ojos hay en cada casa, cuántas orejas hay, ¿sí? Entonces miren que no salimos de la parte del cuerpo y está articulado con ciencias naturales y con ética. Ya entonces viene el centro 2. Recordemos que el centro 2 es la enseñanza explícita. Acá en este sentido vamos a trabajar directamente la lectura de números naturales menores a 10, ¿sí? Y se va a manejar la noción de orden en el aspecto cardinal. Y se van a utilizar cajas de 10. Entonces aquí les explican a ustedes qué material van a necesitar y cuál es el material manipulativo que se encuentra en la guía. Entonces vamos a mirar el material manipulativo. Nos está mostrando la caja de 10, la cara frontal de las cartas con las que se va a hacer el juego y la cara posterior, la trasera. Entonces le piden que represente con las tarjetas los números del 0 al 5. Luego que la represente con puntos. Y así va avanzando. Como ustedes logran observar, pues en este sentido con la malla de nosotros no se ha pasado de lo propuesto del numeral 1 al numeral 2. Y entonces sigue avanzando. Y ya entonces se siguen trabajando con las tarjetas de los números del 0 al 10. Y entonces ya se busca la asociación número-imagen. Representación simbólica. Yo les sugiero que este cambio de colores
lo hagan, pero cuando ya el niño reconozca en un solo color. Si ustedes notan que hay dominio con solamente el negro, se lo pueden ya empezar a la siguiente semana. Pero si todavía no lo asocia directamente y rápidamente, no, porque se les va a generar una confusión rápida. Y ya entonces empiezan a hacer el juego de las cajas. Y aquí les indican paso a paso cómo puede hacer el juego de las cajas. Entonces es como detenerse un poco allí. Y entonces acá, por ejemplo, empezamos a trabajar las nociones de tiempo. ¿Cuántos días de la semana? Entonces observen el orden frente a los días de la semana y la cantidad de semanas. Y qué días juega o no juega fútbol, ¿sí? Y ponen, por ejemplo, el lenguaje que se utiliza para este ejercicio es sencillo y es inclusivo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente los niños juegan fútbol, las niñas también jugamos fútbol. Y entonces le dicen al niño que hay que hacer entonces el cronograma de las cosas que ellos hacen. Aquí ya estamos trabajando una noción de orden contextualizada, porque puede que no juegue fútbol, pero puede saltar lazo. Y ya después entonces un ejercicio de asociación sencillo, relación número, imagen. Entonces acá también estamos trabajando algo de pictogramas. Y ya sucesivamente viene el centro 3. No sé qué duda hay al respecto. Si los niños tienen totalmente claro la noción de conjuntos, van a realizar procesos de adición y sustracción de manera eficiente. Y eso va a fortalecer su capacidad de metacognición. Pero si los niños no tienen claro eso, cuando vayan a llegar a un problema de mayor complejidad, ahí es donde van a empezar las dificultades. Entonces, este proceso del material, como es un recurso, este recurso es para ejercitar principalmente esos procesos y generar la resolución de problemas en la medida que va avanzando desde lo inductivo a lo deductivo o viceversa, ¿sí? Mire, por ejemplo, el material manipulativo en los tamaños que viene. O sea, no es un material que venga en mínima impresión, sino que viene en grande y fuera de eso viene a color, en el color real que necesitan. Los dados también son grandes. Como docentes sabemos y delimitamos el tiempo y todos los mecanismos que se van a requerir para el estudiante a medida en el ritmo de acuerdo a lo que nosotros estemos desarrollando de la malla. Y la idea es que si nosotros manejamos los tiempos precisos y organizamos bien el material, pues esto como es un recurso, ustedes van a lograr que los padres puedan responder de manera efectiva. O sea, también eso va mucho en la didáctica para explicarle el material a los padres de familia. Esta es la rejilla de evaluación. Recuerden que el año pasado abordamos un poco las rejillas de evaluación a nivel de autoevaluación. Es importante que ustedes analicen estas rejillas de evaluación para observar qué es lo que se analiza de cada parte del proceso y que hay unos niveles donde nosotros analizamos si hay una comprensión de lo que se propone, si el estudiante moviliza los conceptos y los procesos, y si hay una explicitación de los elementos de su solución. Si el estudiante, digamos, uno le dice que represente y hace lo que ustedes mencionaron ahorita, pone si representan dos con su papá y su mamá, ahí ya está representando dos. Quiere decir que hay un nivel alto de comprensión. Si, digamos, el estudiante relaciona sus ojos con las patas, con la cantidad de patas de un pato, o de una gallina, hay una movilización de los conceptos. Si, digamos, usted le pregunta, ¿para qué nos sirve el número 2? Y el estudiante dice, nos sirve para saber que ellos están aquí, que hay dos personas aquí. Quiere decir que hay una explicitación de los elementos. Quiere decir que ya los está utilizando para la vida cotidiana, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta estos elementos de una rúbrica de evaluación. No sé, digamos qué acotación hay al respecto. Igual pues vamos a seguir trabajando en este proceso de fortalecimiento para el abordaje del material.
Listo, entonces recuerden por favor observar este PDF